La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y estamos ya en los estudios de FM Mundo con la abogada María Paz Gervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, para hablar sobre este llamado a respetar la Constitución y enfrentar la crisis política con unidad. Algunos de los llamados que parecen estériles ya con nuestra clase política. María Paz, gracias por estar con nosotros. Hola Fausto, buenas tardes y a todos quienes nos escuchan por este medio. Pues sí, ciertamente a veces parece que sigue lloviendo sobre mojado, ¿verdad? Pero mientras esto ocurre, el nivel político quizás es el privilegio que se pueden dar unos pocos, ¿no es cierto? Que son quienes están ahí dándole vueltas y generando este espectáculo que es, inclusive, quiero decir, macabro en el nivel político. Estamos el resto de la sociedad, que somos la mayoría, que somos las personas que tenemos que trabajar, que trabajamos todos los días, que tenemos que sacar adelante el país, que le luchamos en todos los espacios, y por eso creo que es el momento que mínimamente nosotros exijamos que se cumpla la ley. No estamos pidiendo nada extraordinario. Este llamado que lo hacemos, claro, desde la Cámara de Industrias y Producción, pero también de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, donde presido, y son varias cámaras, y esto, y si me permite, es interesante. Somos 9 cámaras alrededor del país con realidades distintas. Quizás en las ciudades más grandes, en Quito y Guayaquil, hay una dinámica. La dinámica de las ciudades más pequeñas o de otros sectores del Ecuador son distintas, pero el clamor es el mismo. Por favor, cumplan la ley. Pero la clase política parece que va por otra dirección. Estoy completamente de acuerdo con usted y creo que eso, además de ser frustrante, es absolutamente indignante. Mientras nosotros estamos lidiando con los problemas cotidianos, que son tantos, ¿no es cierto? Mientras nosotros tenemos tanto que decirle al gobierno nacional, tanto que tiene que enmendar, pero que tenemos que trabajar en el marco de la ley y pensando a futuro, no con estos personalismos, con estas novelerías, porque aquí, como cualquier cosa, cambiamos presidentes, votamos uno, ponemos otro, hay un dictamen de la Corte Constitucional, ¿qué importa? Ellos no interpretan. Escuchaba mientras esperaba la entrevista las declaraciones de un asambleísta que ya anticipan que ellos, por si acaso, no van a reconocer las acciones que tome tal o cual acción que tome el gobierno. Ese es el nivel de asambleístas que tenemos, que dicen que no van a acatar algo que es legal, al menos que todos los ciudadanos de a pie leemos en la Constitución, que está en nuestras leyes, simplemente no van a acatar. Tenemos asambleístas que se sacan el grillete, intentan fugarse. Por suerte ya lo capturaron. Uno que llevó con ofertas de trabajo a una joven de 19 años. Tenemos asambleístas que cobraban diezmos y dicen que eran por temas de solidaridad. Esa es nuestra clase política. Definitivamente, pero eso no somos los ecuatorianos, pues, eso no somos. Y quienes somos demócratas convencidos no vamos a caer en eso de intentar sacarles por fuera de la ley, porque no somos así, porque no creemos que eso construye. Esas prácticas destruyen. Tenemos que aprender del pasado reciente. Yo creo que usted y yo, Fausto, recordaremos, seguramente éramos muy jóvenes, pero participamos en esta serie de mecanismos de protesta, de hartazgo social que no es novedoso. La sociedad civil se cansa con frecuencia y es legítimo cansarnos, y fuimos a través de procesos que pueden ser legales porque están en las distintas constituciones, como hemos ido cambiando, pero que hemos tenido de resultado nada, mayor debilidad de los mecanismos de representación. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Me encantaría decir que algunos gremios o sectores de la sociedad tenemos la varita mágica. No tenemos, pero lo que sí sabemos es que tenemos que trabajar todos los días, que queremos trabajar, que en el país ocurren muchas más cosas fuera de estos escándalos que caen en lo impúdico, que la vida real es que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos necesidades, que somos un pueblo empático y un pueblo trabajador. ¿No pasará que somos una minoría ya? No, yo creo que es al revés. Yo creo que estamos casi en una tiranía de minoría. Y escogemos las autoridades que escogemos. Claro, eso responde a varias cosas, ¿no? Responde, creo, al hartazgo. También tenemos que hacer un mea culpa como sociedad civil. Quizás ese mismo cansancio, no sé si a usted le pasa, pero en sectores como grupos de amigos, familia, lugares quizás más domésticos, no el trabajo que hace usted o que hago yo. Cuando empezamos a hablar de esto, es que me da igual, es que ya sabemos que no va a pasar nada. Prefiero no ir, prefiero no leer las noticias, prefiero no enterarme. Creo que precisamente es uno de los elementos que nos tiene en lo que ahora nos abocamos. Pero hoy día, y yo sí le digo, como Cámara de Industrias y Producción, representamos a 62 sectores productivos. Como Federación Nacional de Cámaras de Industrias representamos a todo el sector industrial del Ecuador. Eso no es poco. Eso es el sueño de hombres y mujeres en su mayoría, porque uno no puede poner las manos al fuego por nadie, pero sí le puedo decir que en su mayoría lo que yo he visto en industria es que somos gente trabajadora, honesta, que queremos hacer bien las cosas y que le luchamos al país. Por eso es que hoy día hemos utilizado la herramienta que nos da la ley, que es pedirle a la Corte Constitucional
que haga respetar su dictamen, que el dictamen sobre el que se pronunció respecto al juicio político fue conciso. Dijo, admitimos, se da trámite al juicio político sobre una causal y no sobre las otras. Ojo, nosotros como Federación de Cámara Nacional de Cámara de Industrias habíamos presentado un amicus curiae, un recurso que prevé la Constitución, en que decimos... Nosotros considerábamos que no se configuraban los elementos para el juicio político, y eso no significa que creemos que el presidente Lasso ha hecho una gestión impecable. Esto no significa que no cuestionamos al gobierno nacional. Eso no los hace lacistas, todos los días, para decirlo así. No, pero claro, en el simplismo, en esta perversidad, te ponen cualquier apodo, me da lo mismo. Nosotros actuamos con ética, con convicción. Sin embargo, de que el dictamen de la Corte Constitucional no se alineaba a lo que nosotros pensábamos, somos institucionales, somos demócratas y respetamos como los que más. Pero ahora le decimos a la Corte Constitucional que exija a su vez a la Asamblea que cumplan el dictamen. Ahora, ¿qué pensar de la Corte Constitucional? La semana pasada, cuando ya se comenzó desde varios sectores, principalmente relacionados o afines al oficialismo, a insistir en esta necesidad de un control constitucional, porque ya hemos visto lo que ha hecho la Asamblea. En algunos casos, bueno, aquí no es un tema jurídico, es un tema político y punto. Y se acabó. La dictadura del voto seguramente será la que prevalezca. Y eso es lo que prácticamente estamos viendo más de un mes después de este inicio del proceso de juicio político. Primero con la admisibilidad. ¿Qué esperar de la Corte Constitucional? Cuando ya se comenzó a hablar de este control, subieron en su cuenta de Twitter simplemente una especie de recordatorio. Esto fue lo que decidimos. Era como un mensaje. Pero ventajosamente no se legisla por Twitter. Yo tengo mucha fe en la Corte Constitucional. Bueno, en este país parece que sí a veces. Yo tengo mucha fe, insisto, en que el amicus curiae que yo patrociné pedía lo contrario al dictamen de la Corte, pero yo soy una demócrata convencida y por eso yo tengo mucha fe a la Corte Constitucional. Yo creo que está integrada por profesionales del más alto nivel, por juristas. Me atrevo a decir que seguramente es la única corte en este país que es pura, que no está contaminada. No tengo miedo a disentir, no tengo miedo a que pensemos distinto. De eso se trata la democracia. Ahora lo que estamos pidiendo, no le estamos pidiendo que cambie su rol, que cambie su papel, estamos pidiendo que utilice las herramientas que sí tiene para garantizar y velar por el cumplimiento. Creo que tampoco podemos botar la toalla. Es decir, a mí algo que me genera profunda angustia es escuchar el desasosiego que existe en todos los niveles de la sociedad y que es real, y un poco de sentir que viraron a ver hacia otro lado. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es caer en ese individualismo, porque es impensable que vivamos al margen del Estado representado por el gobierno. Eso nunca va a pasar. Si empezamos todos a crear nuestras propias sectas, nuestros propios segmentos individuales de convivencia, estamos desarticulando cada vez más la sociedad, estamos deslegitimando cada vez más a los gobiernos, a las autoridades electas, nos caigan bien o nos caigan mal. Hay que exigirles, hay que ponerles a trabajar. No estamos, María Paz, ¿no estamos a destiempo este momento o hasta qué momento podría la Corte Constitucional actuar? Estamos ahora hasta el inicio del juicio político y seguramente a días del desenlace. Todavía no ha comparecido el presidente de la República. Mañana es un momento fundamental porque tenemos que ver cómo proceden. Ya vemos que se convocan, que ellos eligen por qué votar, por qué no votar. Ya vemos un poco la práctica, ¿no es cierto? Que están inclusive anticipando criterio. No me atrevo a decir que es una prevaricación porque no son jueces, ciertamente. Es un análisis de tipo político y son representantes políticos. Pero parecería mínimamente que es poco ético que todos ya anticipan. Que da igual lo que diga el presidente de la República. Y ya se que da igual el desenlace. Se quitaron la máscara, dijeron que hay acuerdos, ya sabemos quiénes con quiénes no, quiénes nos estuvieron incluso en los medios engañando. Es impresentable. Yo, a pesar del cúmulo de decepciones que hemos tenido, yo no boto la toalla. Yo sigo pensando que la política se gestiona en la arena de lo político, que las personas de bien pueden rectificar, deben rectificar. Es de humanos el corregir los errores.
que también tienen que saber que no están solos, que no están abandonados. Debe haber mucha presión del crimen organizado que ciertamente actúa y opera en la política. Son los únicos organizados de la sociedad, eso también hay que decirlo. Somos una sociedad altamente desorganizada, que no están solos, que estamos la ciudadanía, que estamos la sociedad civil, que estamos observando, que nosotros vamos a pedir cuentas. Y creo que es importante también entender que debe haber un trance político, que la política se gestione en negociaciones. Solo en este país, que a veces vivimos el mundo de lo al revés, satanizamos las negociaciones y los acuerdos, que debería ser la forma en que se hace política, y sin embargo nos hacemos los de la vista gorda o normalizamos ciertas conductas tan lamentables como las que usted mismo mencionaba, como los diezmos, como la presunta violación, como otros temas que entendemos ha pasado a ser parte de la... A veces esos política. Acuerdos que no son abiertos, que son un poco clandestinos, en la casa de una autoridad, se reúnen 3, 4 distintas bancadas para que nadie los vea. Bueno, a veces no se nos escapa, pero otras veces seguramente sí se nos escapa. Y este tipo de acuerdos también, o sea... ¿Qué se puede esperar en estos días? Eso me da terror a mí, el tema de lo oscuro, ¿no? Entiendo que, como toda negociación, todos quienes nos hemos formado en los procesos de negociación entendemos que no puedes anticipar lo que estás pensando negociar. Eso es como un básico, ¿no? Pero sí, a mí me aterra lo oscuro. Yo creo que una de las bases de la democracia debe ser la transparencia, la gestión de lo político, pero también estamos en un país de locura, donde todo eso puede ser estigmatizado. Seguramente cuando yo acabe la entrevista tendré muchos comentarios en Twitter que me digan y otros tantos epítetos, que me da exactamente lo mismo, pero que no estamos viendo la capacidad de disentir, de cuestionar cuando hay que cuestionar y defender procesos cuando hay que defender procesos. ¿Qué podemos esperar en estos días? Yo apelo a la cívica, a la ética, al sentido común, entender que en el caos perdemos, iba a decir todos, pero voy a corregir, perdemos la mayoría, porque siempre hay unos que ganan, ¿no es cierto? Quienes han hecho muy rentable el caos del Ecuador, quienes van algunos años lucrando, ya sea en puestos formalmente de la política algunos o puestos han comenzado no ya formales. A cantar victoria hoy día mismo. Por supuesto, y se están ubicando nuevamente, pero hay esos eternos ganadores que lucran sobre la desgracia, ¿no es cierto? Pero si pensamos en la mayoría, en los que vivimos del trabajo honesto, digno, quienes soñamos el futuro para nuestros hijos, y eso hay que decirlo en voz alta, los que creemos que nuestros padres tienen derecho a percibir su jubilación, los que creemos que las mujeres tenemos derecho a tener las mismas oportunidades que los hombres en este país, los que no queremos que nuestros jóvenes, los de menores recursos, se vayan con coyoteros, los de mayores recursos se vayan dejando atrás toda su historia. Nosotros tenemos que exigir que nuestra voz se escuche y apelar a que exista algo de cordura en estos días en nuestro país. Y finalmente, respecto del análisis que han hecho ustedes, y bueno, es interesante también, incluso el análisis jurídico, no quiero dejar de pasar esa parte, porque hay un análisis jurídico que ustedes hacen respecto de lo que ha venido ocurriendo en estas semanas, y llegamos a este punto en el que prácticamente, como le decíamos al secretario jurídico de la presidencia, a Juan Pablo Ortiz, tenemos ya un presidente con un pie afuera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿En qué parte se ha violado la ley? Bueno, yo creo que la introducción de elementos probatorios que no fueron anunciados en la solicitud de juicio político, ¿no es cierto?, por parte de los asambleístas, miembros de la comisión. Esto violenta el debido proceso, las garantías del cumplimiento de las normas y el derecho a la seguridad jurídica. Le traduzco esto del lenguaje nuestro de abogados a quienes nos escuchan. Esto quiere decir que la Corte dijo, de los tres acusaciones que se le hace al presidente de la República, únicamente identificamos que podría enjuiciársele por la causal de peculado. Las otras dos causales no se tomó en cuenta. Sin embargo, ya han anunciado que ellos van a ir por todo. Inclusive tenemos asambleístas que dicen que van a acusarle, que van a sancionarle al presidente porque ha sido un mal presidente, porque no ha cumplido su trabajo. Entonces yo creo que todo la esto... gente está descontenta. Por supuesto, y eso no es sobre lo que versa. Las formas en derecho garantizan el fondo. No es un tema meramente una leguleyada de quedarnos en la ley. Todo el procedimiento debe garantizarse para cumplir precisamente que se precautelen derechos, la importancia de la legítima defensa. Y vemos que esto no se está cumpliendo. En ese sentido, nosotros apelamos a que el día de mañana que se instale la sesión, se cumpla exclusivamente con lo que se anunció. Y queremos ver que se vote y que las pruebas que se presenten, ojo, que ninguna ha sido anticipada previamente como debía haber sido, verse precisamente sobre lo que el dictamen dice. En esa virtud, por supuesto,
ese es otro de los problemas, ¿no es cierto? Vemos que desde la convocatoria se saltaron, que el informe no contó con los votos, que interpretaron que no hacía falta un informe. Entonces es un cúmulo de pasos que, si usted se fija, Fausto, son tan confusos, inclusive quienes estamos pendientes y tomando nota, que creo que hay una intención deliberada por confundirnos y que nos mareemos en este proceso y perdamos de vista. Yo creo que es fundamental el respetar las normas, porque esta es la única base que tenemos para un juego justo. Con eso cierro, María Paz. Hay un exceso de optimismo por parte del gobierno. Usted escuchaba hace unos instantes la entrevista a Juan Pablo Ortiz, y un poco también nos contaba que el presidente, que él está bien, que está tranquilo, que no, aparentemente no está preocupado. ¿Hay un exceso de optimismo allí? Bueno, eso no sé, yo no le podría responder, yo no he percibido eso, quizás yo creo que, no sé, la parte que escuché de la entrevista del doctor Ortiz, no sé si dijo que estaba bien el presidente, creo que está preparado, creo que es importante. Algo que el presidente de la República siempre ha dicho es que él quiere comparecer y dar su versión, y creo que iba encaminado a eso. Yo voy a hacerme eco de lo que le escuché al ministro de Gobierno en entrevistas previas, al doctor Cucalón, que me parece fundamental. Los votos se cuentan el día de la votación en la Asamblea. Entonces, toda la especulación que se ha generado el día domingo, había un triunfalismo de la oposición por una designación de autoridades que ya se sabían, que ya estaban anticipadas. Entonces, yo creo que ciertamente el arte de la política y de quienes hacen política de calidad, y creo que a eso ya hemos asistido en las últimas semanas, es ver precisamente que los votos se contarán ese día. Yo no coincido, no veo triunfalismo, yo veo más bien, y le digo, veo un gobierno que con muchos errores y con una agenda profunda que tiene que rectificar. También veo un gobierno golpeado y que nos da la sensación de qué difícil gobernar este país cuando tienes que pasar tantas horas profesionales dedicados a esta pérdida de tiempo cuando hay problemas reales en nuestro país. Aplaudo su tenacidad y sus deseos por días mejores para el Ecuador. María Paz, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, una buena tarde. Gracias. Ha sido la abogada María Paz Gervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, hablando sobre este llamado que se han hecho desde decenas de sectores a respetar la Constitución y enfrentar la crisis política con unidad. Se vienen días determinantes en esta semana en la Asamblea Nacional en el contexto del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Lo que piden es que se respete y se cumpla la ley. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.